El tema es intervalos y su representación gráfica. Si recuerdan, nosotros estuvimos viendo diferentes axiomas para los números reales y uno de esos axiomas eran los axiomas de orden. Y me dice que cuando yo tengo dos números, siempre se cumple solamente una de las tres condiciones. X es menor que Y, X es mayor que Y o X es igual que Y. Eso implica que todos los números llevan cierto orden. Me le pongo aquí una cuadrícula porque si de por sí no escribo derecho, menos así. Entonces todos los números conservan cierto orden. Lo mismo que me permite representarlos. Una forma de representarlos es en la recta. En la recta numérica voy a tener diferentes elementos. Esta está muy chiquita. El primero de ellos, y que me va a servir como referencia, sería el 0. A partir de ahí, yo voy a representar todos los números que sean positivos en la parte derecha. Y todos los números que sean negativos los represento en la parte izquierda. ¿Qué necesito además como elemento básico en una recta numérica? Pues una escala. Y esa escala me la da la unidad. Entonces, en este caso, mi escala es el número 1. Vamos a suponer que cada cuadrito que aparece, cada dos cuadritos es una unidad. Entonces, cuando yo quiero representar los números 3, menos 2 y 4, dependiendo de su signo y de su magnitud, pues me van a quedar a la derecha o a la izquierda. Por ejemplo, el 3, lo que me está indicando, como no tiene signo, eso significa que es positivo. Como no tiene signo, esto me está indicando que son 3 unidades hacia la derecha. Utilizo mi escala de referencia y entonces tendría 1, 2 y 3 unidades. Entonces mi 3 estaría aquí. En el menos 2, lo que me está indicando es que son 2 unidades hacia la izquierda, porque en la izquierda tengo todos los números negativos, entonces tendría 1, 2, y aquí encontramos al menos 2. Hacemos lo mismo para el 4, el 4 me está indicando, como es positivo, son 4 unidades hacia la derecha. Y mi 4 estaría aquí. Entonces tengo ahí representados 4 números. 1, el 0 que me sirve de referencia, el 1 que sería la escala de mi recta numérica. Es muy importante representarla, marcar la escala, porque si yo les pidiera obtener la distancia que hay desde este número hasta este número, si no ubicamos la escala y no les estoy indicando los números, pues es difícil saber cuál es. Entonces hay que poner siempre la escala en mi recta numérica. Si recuerdan, en los videos se comentó también un axioma que se llama el axioma de completitud. ¿Alguien recuerda a qué se refiere ese axioma de completitud? Yo anoté, pero nada más la definición de axioma. Pero tenemos muchos axiomas. Hay axiomas de orden, hay axiomas para suma, axiomas para resta. Era el que tiene como
una cantidad infinita o algo así. Ese merito, ¿qué dice? ¿Qué te acuerdas? Nada más eso. Los números son infinitos. Bueno, ya tenemos una parte. ¿Alguien recuerda algo más? Los números naturales también eran infinitos, los números enteros también eran infinitos. ¿Cuál es la diferencia con los números reales? También tienen los negativos, ¿no? Los enteros también tienen negativos. ¿Que eran discretos? No, de hecho, los discretos son los enteros, los que van de uno en uno. Ah, La ok. palabra clave aquí, No es que entre dos números pueda haber infinitos también. exacto, entre dos números hay una cantidad infinita de elementos y que además no hay huecos. Entre dos números no hay ningún hueco. Si no lo ocupa un número racional, el lugar lo ocupa un número irracional, pero entre racionales e irracionales no hay huecos entre dos números. Por ejemplo, entre 1 y 3 hay una cantidad infinita de elementos y sin huecos entre ellos. Entonces, si yo estoy afirmando que no hay huecos entre dos números y yo quisiera, dice aquí, y yo quisiera representar la cantidad o enumerar la cantidad de elementos que hay entre 1 y 3, pues diría, pues está el 2 y también el 1.5 y el 2.5 y también el 1.1, el 1.2, el 1.3 y el 1.01, el 1.02 y el 1.0 y no terminaría de enumerar todos los elementos que hay entre esas dos cantidades porque son infinitas. Entonces, ¿qué es lo que uso para representar todos los elementos que hay entre dos números? Pues los intervalos. ¿Cómo represento los intervalos? Pues con corchetes o con paréntesis. Entonces, así, en lugar de enumerar elemento por elemento, pues simplemente yo digo, son todos los elementos que están desde A hasta B. Y con eso ya estoy listando una cantidad infinita. Vamos a ponerla en otro. Les explico, son intervalos, aunque suene feo, bueno, a lo mejor a ustedes no les suena tan raro, pero a mí cuando me los enseñaron me decían los intervalos. Entonces cuando empecé a decirles intervalos, yo me sentía rara porque sentía que estaba hablando mal. Pero intervalos es una palabra, sería una palabra esdrújula y todas las esdrújulas se acentúan. Pero si nosotros buscamos intervalos en el diccionario, no lleva acento, entonces no es una esdrújula. Es una palabra grave que no lleva acento porque termina en S y las graves no se acentúan cuando terminan en N, S o vocal. Entonces, porque yo sigo sintiendo que hablo raro, pero la palabra correcta es intervalo. Entonces, vamos a pasarnos a la siguiente página porque ahí no nos va a caber. Maestra, ¿Sí? de hecho en la música también existen los intervalos. ¿Ah, sí? Ah, pues sí. Sí. Y en ninguna de los dos se acentúa, ¿verdad? Ya me confundió, entonces, ¿cómo se dice? Intervalo. Porque si fuera intervalo, vamos a ponerlo aquí, acabo que lo borramos. Llevarías en toda la E, ¿no? Sí. Si fuera intervalo, recuerden que son palabras agudas, graves y esdrújulas. Y según las reglas,
todas las esdrújulas llevan acento. Entonces, si se pronunciara intervalo, debería llevar su acento. Y no lo lleva si lo buscamos en el diccionario. ¿Dónde lleva? No es intervalo, es intervalo. Las agudas se acentúan si terminan en N, S o vocal, y las graves se acentúan si no terminan en N, S o vocal. Y como esta sí termina en vocal, pues no lleva acento. Entonces, ¿dónde lleva el...? Se llama sílaba tónica, eso sí ya no me acuerdo del nombre. Intervalo. Y yo sigo sintiendo que lo digo raro, pero ya busqué muchas veces y esa es la pronunciación correcta, intervalo. Bueno, dejando de lado las clases de español, regresemos a nuestros intervalos. Podemos representarlos de muchas formas. Este de aquí me está diciendo que son todos los elementos que están entre A y B, sin incluir el A y el B. Si yo, por ejemplo, estuviera diciendo que A es 1 y B es 3, pues puede ser el 1.1, puede ser el 1.01, el 1.0000001, pero no el 1. Todos los que estén muy cerca del 1, sin embargo, el 1 no está incluido. Pueden ser también el 2.9, el 2.99, el 2.99999 y todos los que estén muy cerca, pero el 3 no está incluido. Si nosotros hacemos una representación de esos números en la recta numérica, pues si este es A, si aquí está A y aquí está B, serían todos los números que están de aquí hasta aquí. ¿Qué notación utilizo para expresar que ni el A ni el B están incluidos? Pues voy a utilizar circulitos huecos. Ese circulito blanco hueco me está indicando que son todos los números, pero los extremos no están incluidos. Estos de aquí se llaman intervalos abiertos. Ay. Tengo intervalos que son cerrados. ¿Cómo son cerrados? Pues cuando sí incluyen a los puntos extremos. Y los represento así. A, B. Esto en la recta sería todos los elementos que están entre A y B. Pero como ahora sí voy a incluir el A y el B, pues lo represento con círculos o puntos negros. Y esos serían intervalos cerrados. Y podemos tener intervalos que son una mezcla de ambos. Sí. Semiabiertos o semicerrados. Quiere decir que van a tener un extremo abierto y uno cerrado. Puede ser abierto en el extremo inferior y cerrado en el extremo superior. Y en ese caso su representación sería un punto hueco aquí y un punto negro acá.
O puede ser al revés. Cerrado en el extremo inferior y abierto en el extremo superior. En ese caso sería un punto negro aquí y un círculo hueco en el otro extremo. Entonces hasta ahí vamos bien. Sí. ¿Sí? Esta notación que estoy usando yo aquí, ¿se fijan? Lo que está en la recta y la notación me representan lo mismo, entonces hay diferentes formas de representarlo. Esta se llama notación de intervalo. Y esta de aquí sería la representación gráfica. Podemos expresarlo mediante notación de intervalo o podemos usar otra notación que se llama notación de conjuntos. ¿Dónde está? A ver dónde me ubiqué. ¿Alguien recuerda cómo se representa un conjunto? ¿Alguien se acuerda? ¿Con circulitos? Con circulitos y estamos usando diagrama de Venn. ¿De qué otra forma? Con los símbolos matemáticos también, Ajá. ¿no? Con los símbolos matemáticos, ¿te acuerdas que llevan? No. Bueno, solo me acuerdo de uno que era como una tipo E, que creo que significaba pertenece, Lo y la vamos a R que usar. era números reales y ya. Exactamente. Bueno, ¿te acuerdas de algo? Un conjunto lo representamos mediante llaves y dentro de las llaves puede ser que pongamos todos los elementos que pertenecen a ese conjunto o que pongamos la característica que distingue a los elementos de ese conjunto. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a usar unas llaves porque es un conjunto. Nunca me han salido las llaves. Ahí está. Entonces, como ya quedamos que es una cantidad infinita de elementos, pues no puedo enlistarlos a todos ellos dentro de las llaves. Vamos a poner la característica que los distingue. Entonces, los elementos de este conjunto abierto desde A hasta B, pues le vamos a llamar X a cada elemento de ese conjunto. Y vamos a decir que X, voy a ponerlo con otro color, bueno, no, sí con otro, pertenece al conjunto de los números reales. Si lo ponemos con otro color para empezar a identificarlos. Pertenece al conjunto de los números reales. Y luego ponemos esta barrita. ¿Alguien se acuerda qué significa? ¿Valor absoluto? No, para valor absoluto necesitaríamos dos barritas. Era algo como tal que, ¿no? Exactamente eso es, tal que. X es un número que pertenece a los números reales, tal que o de forma que. En este caso estamos diciendo que son todos los números que están entre A y B. Entonces,
X es un número que pertenece a ese conjunto y es menor que B, pero es mayor que A. Y ahí ya tenemos enlistados todos los elementos de ese conjunto. X es un número real, tal que es mayor que el número A, pero es menor que el número B. Para el siguiente, para el conjunto cerrado. Nuevamente ponemos las llavecitas porque vamos a describir los elementos del conjunto. X es un número que pertenece al conjunto de los números reales, tal que, ¿cuál sería la diferencia? Sería que X es mayor Menor o o igual igual. a A. X es Exactamente. mayor que A. Que ahora, como si estamos incluyendo la igualdad, pues sería menor o igual Menor que o B igual. y es mayor o igual que A. Ya nos va a desconectar, nos volvemos a conectar. Y mientras, si alguien ya sabe cómo representar alguno de los conjuntos semiabiertos o semicerrados, lo puede ir haciendo.